A ver, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bueno. Listo. Muy bien. Para la clase del día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Bueno, siempre empiezo con eso, diciendo que son muy interesantes, pero en verdad es un tema, ya nos saca un poco del contexto de la geometría plana y vamos a la geometría del espacio. En este caso iremos a abordar algunos sólidos importantes, de los cuales los definimos con el nombre de poliedros. Entonces son los poliedros, su definición. ¿Qué significa un poliedro? ¿Qué características tienen estas figuras geométricas? Recordar, aquí abordé una pequeña diapositiva que encontré ahorita en internet, que de las rectas, de los segmentos, un poliedro es una figura en el espacio y por lo tanto en el espacio usted va a encontrar algunas características que son fundamentales. Entonces son las rectas, son los puntos, las condiciones de unas rectas que son paralelas, de unas rectas que son secantes o de rectas que se cruzan, que son las que nos van a permitir definir las características de un poliedro. ¿Pero qué significa poliedro? Es una palabra que viene del griego, poli significa muchas y edro significa caras. Entonces, poli significa muchas y edro caras, muchas caras. Y cada cara, sencillamente, cada cara de nuestro poliedro, cada cara, ¿sí? Cada cara es un polígono. Entonces, ¿qué polígonos son? Un cuadrilátero, un hexágono, un pentágono, un icosaedro, no sé, son figuras, o un triángulo, puede ser también alguna de sus caras. Y está definido de acuerdo a los planos donde esté puesta cada una de esas caras. Entonces los planos pueden ser paralelos o los planos paralelos no se cortan o pueden ser secantes, se cortan y tienen una recta en común. Entonces, para poder definir un poquito, tener claro qué es un poliedro. En los poliedros, como cuerpo geométrico, es un cuerpo geométrico cerrado, que está en este caso limitado por superficies planas, que son polígonos. Hay poliedros regulares cuando esas caras todas tienen las mismas condiciones, son el mismo polígono. Entonces eso es un poliedro regular. Y un poliedro irregular es cuando dichas caras están formadas o dicho cuerpo geométrico está cerrado, está formado por cada una de sus caras por polígonos con diferentes características. Dentro del poliedro encontramos algo muy importante que no solamente son las caras, sino que son los vértices, que son los puntos de intersección, las aristas, que pueden definir como sus bordes, y en la parte interna, que no está dentro de el cuerpo geométrico cerrado, sino en la parte interna del cuerpo geométrico, existen otros segmentos que son, por ejemplo, las diagonales, o si es, por ejemplo, otro tipo de figura, podemos encontrar los apotemas. O si es quizás que esté una esfera dentro del poliedro, podríamos definir el radio de dicha esfera, que eso ya es más adelante. También podemos encontrar un plano, porque cada uno de esos polígonos están definidos dentro de un plano. Nombremos algunos poliedros que podamos conocer. Vamos a empezar el día de hoy por los poliedros regulares. Entonces tenemos el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el cubo o hexaedro y el dodecaedro. Entonces vamos a abordar esos que son como nuestros puntos de referencia básicos, ¿no? Entonces, ¿qué lo forma?
triángulos equiláteros, triángulos equiláteros, triángulos equiláteros. Entonces, muy importante esa definición del triángulo equilátero en tanto en los tetraedros, en los octaedros y en los icosaedros. Bueno, ¿cuántos triángulos los están formando? Por ejemplo, un tetraedro, pues realmente tiene 4 caras. 4 caras. Un octaedro estaría formado por 8 triángulos equiláteros y un icosaedro por 20. El cubo o el hexaedro serían 6 caras y formados por cuadrados. Y el dodecaedro serían 12 caras formados por pentágonos. Entonces, aquí ya estará esta tablita, yo se las envío para que podamos abordarlas. Vamos a utilizar para este encuentro un programa en línea o pueden descargar el programa en su dispositivo móvil que va a ser GeoGebra 6.0 o 5.0. Puede ser cualquiera de las dos versiones. 5.0 es un buen recurso para tenerlo en su dispositivo móvil o en su computador para que lo descargue. Entonces, empecemos con el primero de ellos, que son los sólidos que se conocen como sólidos platónicos. Sólidos platónicos. Esos sólidos platónicos tienen una característica. Son 5 sólidos platónicos que son poliedros, en este caso poliedros regulares. ¿Cuáles son esos sólidos platónicos? Está el tetraedro, está el cubo, está el octaedro, está el dodecaedro y está el icosaedro. ¿Listo? Estos serían para nosotros nuestros sólidos platónicos. Sólidos platónicos que tendrían estas características. Entonces, para que los podamos definir con mayor facilidad. Vamos a empezar con el primero. Tetraedro. Entonces, ¿qué características tiene el tetraedro? Primero, el tetraedro, como lo pueden observar, está construido a partir de tiene 4 caras, 1, 2, 3, 4 caras, que nos permiten definir a esta figura con esta condición. Esas 4 caras, acá, lo que hace es que tienen en total 4 vértices. Va a tener 4 vértices. Vamos a definir nuestros vértices. Aquí hay 4 vértices. De esos 4 vértices tienen también 6 aristas. Entonces, los 4 vértices, cerremos la figura, pues tiene 4 vértices. Espera que no me quedó programado. Aquí están los 4 vértices. Entonces tenemos 3 que ustedes están observando. Entonces 1, 2, 3 y los 4 vértices. Tiene 4 caras, 4 vértices, 6 aristas. Y esas serían las características que tendría nuestro tetraedro. Recordar que en este caso el tetraedro, la suma de los ángulos que convergen en el vértice es de 180 grados. ¿Listo? La suma de los ángulos que convergen entre sus vértices es de 180 grados. Quiere decir que aquí, si yo abro aquí donde se unen esta figura, acá, aquí en este vértice, o en este vértice, cuando se una con este otro punto, la suma de esos ángulos, ¿sí? Acá,
en este vértice, acá en este vértice, la suma de este ángulo es de 180 grados. Este sería para nosotros nuestra primera figura, el tetraedro. Míralo acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahí vemos que formado por 4 triángulos equiláteros. Vamos con otra figura, el octaedro. El octaedro, figura geométrica, cuerpo sólido, cuerpo geométrico cerrado, formado en este caso por 8 caras. Mira, por 8 caras. Tranquilos que las fórmulas ya las iremos a abordar. Estas son las 8 caras que formarían nuestro octaedro. Estas 8 caras nos condiciona a que la figura con 8 caras tenga 6 vértices. Entonces, el octaedro tiene 6 vértices y por lo tanto, ¿sí?, va a tener 12 aristas. Va a tener 12 aristas. Entonces, el octaedro tiene 8 caras, 6 vértices y 12 aristas. Esa sería la característica del octaedro. Míralo acá. Ustedes tendrán que, el reto para esta semana va a estar muy interesante para ustedes en geometría y con GeoGebra. Ya les explicaré al final de la clase qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Perfecto. Nuestra siguiente figura o cuerpo geométrico platónico es el icosaedro. El icosaedro. Mírenlo, tan bonito. Las características que tiene nuestro icosaedro. El icosaedro tiene la característica que está formado por 20 triangulitos. 20 triángulos equiláteros, o sea, 20 caras. Miren. Estas serían las características de nuestro icosaedro. Entonces, tiene esas caras. Se han hecho estudios que si usted quisiera generar en el espacio es una superficie totalmente cerrada, las figuras geométricas, las partes de las figuras geométricas con las cuales se podría unir, está entre el icosaedro y el dodecaedro, que son las figuras que nos permitirían y nos garantizan que si usted uniera varios icosaedros o varios dodecaedros, que vamos a ver ahorita, garantiza que sería un espacio totalmente cerrado. Entonces aquí tenemos nuestro icosaedro con 20 caras, 12 vértices y va a tener 30 aristas. Eso tiene su fórmula matemática, geométrica, para poderlo definir. La figura que vamos a ver a continuación es una de las más polémicas. Parece que es como la más fácil, tú la ves así, fácil, chévere, la conocemos, miren su plano, su área, está definido con un área. Esta figura es el cubo. El cubo tiene 6 caras, tiene 8 vértices, 8 vértices, y por lo tanto tiene 12 aristas. Recordemos los vértices, serían cada uno de estos puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, y el número de aristas serían estas longitudes, ¿sí? Estos segmentos serían las aristas. También una característica, en el caso, no lo vimos,
en el icosaedro es que la suma de sus ángulos donde convergen en un vértice es de 300 grados y en un cubo es de 270 grados. En el cubo es de 270 grados, donde va a converger la medida de sus ángulos, 270 grados. Entonces, tenía que 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. Nuestra siguiente figura, muy bonita, me parece que es la más llamativa, es una figura realmente interesante, ¿cierto? En esta figura es el dodecaedro. ¿Qué características tiene el dodecaedro? Pues va a tener 12 caras. El dodecaedro tiene 12 caras, tiene 20 vértices. Aquí vamos a poder ver 20 vértices. Este es el plano. Este es el plano para nuestro dodecaedro. Tiene 20 vértices y tiene 30 aristas. ¿Listo? Y tiene 30 aristas. Hay algo muy interesante en esta. Profe, Dime. ¿en cuántos grados está? Ya le te digo, ese es 324 grados. ¿Listo? La suma de los ángulos que convergen en en un mismo vértice es de 324 grados. ¿Listo? Si alguien quiere tomar un pantallazo y compartirlo en el grupo de WhatsApp, aunque yo les comparto ahorita los recortes de esta diapositiva. ¿Listo? Ya se los voy a compartir. Bueno, algo para tener en cuenta. El número de caras, el número de caras, téngalo en cuenta, más el número de vértices, menos el número de aristas, es igual a 2. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, aquí les voy a poner, utilicemos esta figura, por ejemplo, el cubo. Entonces, vamos aquí a hacer una anotación. Listo. Aquí dice que el número de caras, entonces, el número de caras más el número de vértices, más el número de vértices, ¿cierto? Menos el número de aristas, menos el número de aristas, esto nos va a dar 2. Veamos aquí el ejemplo, hagámoslo con el cubo. ¿Cuántas caras tiene el cubo? Entonces el cubo tiene ¿qué? 4 caras. Más, ¿cuántos vértices? Son 6 caras, ¿no, profe? Perdón. Sí, alguien me corrigió, muy bien. Ya lo tendré en 6 cuenta. caras. Más el número de vértices, ¿cuántos vértices? 8. 8, profe. 8 8. vértices, sí señor. Menos 12. 12. menos 12. A ver si de verdad se cumple. 6 más 8 nos da 14. Menos 12 nos daría ¿qué? 2. Se cumple. ¿Listo? Miremos con otra figura. El octaedro, más desafiante. ¿Listo? Miremos con el octaedro. ¿Listo? El octaedro. Este es el que acabamos de hacer. Háganlo ustedes a ver si se cumple. Entonces, Sí se cumple, profe. ¿cómo quedaría? Entonces, alguien que me dicte 8 más 6 Más 6 8 menos 2. más 6 menos 12. menos 12 Sí, y señor. sería igual a 2. Entonces, entonces la condición es que número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es igual a 2. Esta fórmula se escribe de una manera particular, o la fórmula se llama la fórmula del poliedro o fórmula de Euler.
¿Listo? La fórmula de Euler. La fórmula de Euler usted la puede encontrar en algún documento de esta manera. F más V menos E igual a 2. ¿Por qué esa notación? Depende del país de origen donde se ha logrado definir ¿qué? La fórmula, ¿sí? F significa cara, V significa vértice y E significa aristas. La definición está dada en inglés, ¿no? La notación está dada en el origen inglés de la notación. Entonces pueden encontrar la fórmula de Euler de esa manera. Hay otras figuras, por ejemplo, hay otros polígonos que no son los sólidos platónicos, sino que se definen como los prismas. ¿Sí? Los prismas. Entonces miremos acá un poquito, que nos definen los prismas. Un prisma sencillamente es un poliedro donde las caras son polígonos iguales. Es importante. Esos polígonos son los que se conocen como las bases. La base, bases. Son caras básicas, son polígonos iguales y que son paralelos. Entonces esta base y esta base son, pues en este caso son hexágonos, ¿sí? Tienen 6 lados. Este polígono son 2 hexágonos. Este prisma es un prisma de bases hexagonales. Y las caras laterales, estas caras laterales, son paralelogramos. Entonces aquí se puede dar cuenta, son paralelogramos, y en este caso son cuadriláteros o rectángulos para nosotros. Aquí la fórmula de Euler también se aplica. Si quieren, podemos hacer el ejemplo. Miremos aquí a ver si se aplica la fórmula de Euler. Entonces, miremos ¿cuántas caras tiene? En este caso, esta figura. Tendría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas caras podríamos tener ahí definidas? 6. ¿6 caras? Son 8 caras. 6, 8 caras. 8 caras. 8 caras, perfecto. 8 caras. Perfecto. 8 caras. Más, ¿cuántos vértices? Si toca, cuenten. 12. 12. Menos, ¿cuántas aristas? 18. 18. ¿Y eso sería igual a qué? A 2. ¿Listo? Entonces, en este prisma, vemos que también se aplica los criterios de la fórmula de Euler. Miremos aquí otro ejemplo. Ahora, para poder definir en los prismas, por ejemplo, el área de un prisma, hay que tener en cuenta que es la suma de las áreas de todas las caras laterales y la cara de las bases. Por lo tanto, en este caso, el área total sería el área lateral más las áreas de las bases, que serían en este caso 2. Para nuestro ejercicio anterior, pues sería el área de estas dos caras, de estas dos bases, ¿sí? Más las áreas laterales, que en este caso sería 1, 2, 3, serían las 6 áreas de nuestros rectángulos. Y ahí usted podría definir el área total de este prisma. Para el volumen de 2 prismas, en este caso, sencillamente es multiplicar el área de las bases, el área de las bases, entonces tenemos que tener las áreas de nuestras bases y se tiene que multiplicar por la altura, en este caso
por la altura. Sería las áreas de nuestras bases y multiplicar el área de la base de una sola de las bases y multiplicar eso por la altura. En este caso sería la definición, pero para esta clase de prisma, que pues tiene una condición que son, que tienen un polígono y tiene valores paralelogramos en su altura, ¿no? Las pirámides, que ya es otro tipo de poliedro, está formado por una base, en este caso poligonal, un polígono. La base es un polígono, pero ese polígono puede ser, ¿cuál es el polígono más pequeño? Puede ser un triángulo, puede ser triangular, puede ser un cuadrilátero, de cierta manera, puede ser también un pentágono, un hexágono, pero a partir de que la definición está dada por pentágonos o hexágonos, es importante tener en cuenta el apotema de dicha base. ¿Listo? Es importante tener en cuenta el apotema de dicha base. También la fórmula de Euler se aplica para este tipo de forma geométrica, de sólido geométrico, se aplica también la fórmula de Euler. En las pirámides es importante tener en cuenta también que las caras laterales siempre van a ser triángulos que concurren en un mismo vértice. Hay triángulos consecutivos, en pocas palabras, cuando se dicen concurren es que este triángulo, tanto este que observan a esta parte de la pirámide, como este otro, comparten un mismo vértice. Y una misma arista también. Tienen aristas en común. Entonces, hay un apotema, el apotema de la base. También hay un apotema en la pirámide, que es este segmento que se traza desde el punto medio de uno de las bases del triángulo hasta el otro vértice. Ese sería el apotema de la base. Tenemos nuestra base, las caras laterales, nuestros vértices y esta línea de color fucsia es lo que se conoce como la altura en nuestra pirámide. Y estas ya serían algunas de las condiciones que ya les voy a compartir la información, cómo definir el área total, ¿sí? Entonces aquí sería, esta P significaría las diferentes áreas que podríamos definir nosotros. Ya les voy a compartir unos ejemplos para que podamos hacer la actividad que queremos que desarrollen. No les digo todo porque les estaría haciendo la actividad, pero lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio es que a partir de GeoGebra, usted va a construir algunos de estos poliedros y explicando sus fórmulas, sus bases, sus alturas. Y bueno, nos toca estudiar un poquito de GeoGebra. Yo les voy a dar un tutorial de GeoGebra para que aprendamos a manejar GeoGebra de manera correcta, ¿no? Bueno, aquí hay algunas características. Esto ya es un tema que viene a continuación. Hoy no lo vamos a abordar, que son los troncos de pirámide, que ya es una situación problemática, pero para ello primero necesitamos que desarrollemos nuestra actividad, que quiero que ya les voy a dar las indicaciones para el desarrollo de dicha actividad. Bueno, aquí está el tetraedro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro ejercicio? Sencillamente, lo que vas a desarrollar para el próximo encuentro, que es el día martes, es construir los diferentes poliedros en GeoGebra. Eso es muy sencillo. Pero tendrás que construirnos el poliedro y a partir de las configuraciones que hagas en GeoGebra, nos demostrarás el volumen y nos demostrarás el área de dicho poliedro.
cuántos poliedros tienes que construir. No, ¿qué te puedo decir? La idea es que abordemos los poliedros platónicos, los prismas y las pirámides. Pero vas a abordar dos poliedros platónicos, vas a abordar dos prismas y vas a abordar dos pirámides para trabajar. Y en el próximo encuentro lo que yo voy a hacer es facilitarles a ustedes la opción de compartir pantalla y la intención es que la mayoría de los estudiantes participen. Vamos a estar en 2 encuentros con este tipo de ejercicio y los estudiantes que no puedan participar ya se les dará las indicaciones que irán a hacer. Ese mismo día se va a hacer el sorteo qué estudiantes son los que nos van a sustentar su ejercicio en GeoGebra, lo que hicieron, cómo configuraron, cómo se define la altura, el volumen, la fórmula, en fin. Eso sería lo que iríamos a trabajar durante este tiempo. Eso sería. Pues la intención es que desarrollemos este ejercicio, la misma dinámica, los vas a construir en GeoGebra, vas a tomar 2 polígonos platónicos, vas a tomar 2 prismas y 2 pirámides, los vas a construir en GeoGebra y los vas a sustentar acá en sus áreas, en sus volúmenes y en las fórmulas de Euler y cosas adicionales que ustedes van a consultar, ¿no? Ya datos curiosos o información de consulta propia, que eso es quizás el mayor registro calificativo, lo da esa consulta investigativa individual que usted desarrolle. Ahí es donde se va a generar el mayor registro calificativo. Chicos, eso era todo por el día de hoy. Más que todo era abordarlos un poco con el concepto de poliedros, prismas y pirámides. Y GeoGebra, yo sé que GeoGebra no lo manejamos con total dinamismo, pero yo les voy a compartir en este momento un video tutorial de cómo manejar GeoGebra. Descargan GeoGebra 3D para celulares y versión 6.0 o 5.0 para el PC, para que lo puedan trabajar. Chicos, eso es todo y esta será nuestra actividad. Ese mismo día yo les doy el enlace para que puedan cargar el recurso al aula virtual. Vamos a tener un profesor o varios profesores invitados en el encuentro, entonces, ¿cuántos estudiantes irán a participar? No sé. Entonces, estén dispuestos que de pronto la clase también se puede llegar a extender un poco. Dios los bendiga, muchachos. Cuídense mucho, mantengan esa cuarentena y ya les envío las indicaciones en el grupo de WhatsApp con detalle de lo que se debe hacer. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Gracias. chao pues. Chao. Chao, profe. Gracias.